Hola, muy buenas noches para todos. Espero por favor que me confirmen si me escuchan bien, por favor. Hay un poquito de lluvia en mi ciudad, entonces en Cali, quiero confirmar que todos me escuchen bien, porque si de pronto se va el internet, pues podamos mantener la grabación. Si me pueden confirmar aquí en el chat del Zoom. Estamos grabando la reunión para diferentes plataformas, o sea, para YouTube, para Facebook, para Instagram y para efectos de Zoom, obviamente. Entonces, este espacio específicamente, pues mi nombre es Camilo González, soy gerente comercial de Facturatec Master Colombia y como lo he dicho en diferentes reuniones, el ánimo o el objetivo que tenemos en los diferentes grupos que tenemos con contadores es ir preparando a la comunidad contable en, digamos que entender un gran cambio que tiene a nivel global la, la contabilidad, en los modelos de recaudo de diferentes países y ese modelo de recaudo a nivel mundial, cómo impacta obviamente a Colombia específicamente y cuando ya nos centramos en Colombia, ese impacto en Colombia, cómo lo va a trabajar el gobierno de turno, que puede ser de izquierda, de derecha, de centro, independiente del tipo de ideología, independiente de esa ideología, necesita un ecosistema de documentos electrónicos y un modelo que haga fácil la transición entre una persona natural a una empresa, que todavía en Colombia es complejo. Por eso es importante entender que el ecosistema de documentos electrónicos y el régimen simple de tributación son dos herramientas que van de la mano para hacer fácil la transición entre muchas personas naturales que tienen comercios en Colombia, que no lo están reportando como una empresa, pero que a partir de estos años van a empezar a ser considerados como un ente jurídico en adelante, con figuras como régimen simple de tributación, con esquemas de monotributo, etcétera. Eso que para Colombia puede ser una novedad, digamos que un esquema de documentos electrónicos y un esquema de monotributo, cuando uno ve el caso de Brasil, cuando uno ve el caso chileno, cuando uno ve el caso peruano, cuando uno ve el caso mexicano, se da cuenta que ha sido la estrategia de estos gobiernos para básicamente hacer un tema que es totalmente relevante, que es sencillo. En un país como Colombia, de 50 millones de habitantes, esa es la población colombiana en términos globales, 50 millones, tenemos 1.100.000 empresas formalizadas, que claramente son personas jurídicas y están declaradas como personas jurídicas. Esa es la población de personas jurídicas. Luego tenemos 1.600.000 declarantes de renta que sí pagan renta. Colombia tiene 4 millones de declarantes de renta, pero la gran mayoría no pagan renta, simplemente declaran pero no pagan. Muchos son asalariados, pero tienen 1.600.000 que declaran renta y pagan renta. Entonces sumamos 1.100.000 empresas más 1.600.000 declarantes de renta, tenemos 2.700.000 aportantes de impuestos sobre un total de 50 millones de habitantes. Entonces, Colombia tiene una particularidad. Es muy pequeño el padrón fiscal, o sea, la cantidad de personas que pagan impuestos de manera formal, otros lo pagan de manera directa, otros lo pagan de forma indirecta, versus IVA, etcétera. Recordemos que los impuestos se pagan de forma directa o indirecta. En el caso de un declarante de renta o un aportante de impuestos de forma directa, hablamos de 2.700.000, 1.100.000 empresas, 1.600.000 declarantes de rentas que pagan impuestos de forma directa al Estado. Directa. Ahora bien, de forma indirecta, hay una gran cantidad de personas que estamos pagando en el día a día, cada vez que pagamos un IVA, cada vez que pagamos un impoconsumo, estamos pagando de forma indirecta los impuestos a la DIAN. Esa claridad es importante tenerla presente, porque en los esquemas o en las presentaciones que yo voy a hacer, siempre voy a entrar a hablar de el porqué de las normas, el qué hace el gobierno y en cómo lo podemos aplicar de manera efectiva. Permítame un segundito, yo aquí cierro micrófonos para que no tengamos interrupciones, etcétera. Entonces, un gran porqué de las normas
y buenas noches para todos y bienvenidos, es entender qué está pasando a nivel global. El mundo es un mundo de 194 países reconocidos por la ONU, ese es como el planeta a nivel, digamos, tamaño completo, y de 194 millones de países hay 67 que ya están aplicando factura electrónica, modelos de mejoramiento de recaudo tributario, porque básicamente cuando un país dice estoy aplicando factura electrónica, ¿qué está haciendo? Está aumentando su padrón de contribuyentes para aumentar su recaudo tributario, básicamente. Cuando uno escucha la noticia, es que España está implementando el piloto de factura electrónica. ¿Qué está diciendo al mundo? Yo quiero aumentar mi padrón de contribuyentes para aumentar mi recaudo tributario. Cuando Colombia le dice al mundo en el 2015, con el decreto 2242, como ya firmé la paz, que eso fue lo que pasó en el 2015, ya firmé la paz, señores OCDE, yo Colombia, que pertenezco a la OCDE, porque Colombia entró a la OCDE en el 2015, voy a empezar a aplicar un ecosistema de documentos electrónicos. ¿Qué le está diciendo al planeta? Señores OCDE, voy a empezar a implementar un modelo en el que yo voy a aumentar mi cantidad de contribuyentes para mejorar mi recaudo tributario. Porque si no lo hago, Colombia, como muchos países de América Latina, son inviables. ¿Son inviables por qué? Porque simplemente lo que recaudan de impuestos, digamos que 10 pesos, es inferior a lo que se están gastando. Entonces, si yo me gasto 13 pesos y me gano 10, pues siempre voy en déficit. Y eso le pasa a Colombia, a Perú, a Bolivia, a Argentina, a Uruguay, a México, a Chile, a una gran cantidad de países de América Latina. Entonces, la OCDE, de la mano del Fondo Monetario Internacional y de la mano del Banco Mundial, les dice, perfecto, para que yo a usted le siga prestando y usted tenga una calificación de riesgo, usted debe ejecutar una serie de planes que mejoren su recaudo tributario, que le permitan básicamente que lo que usted se gana de recaudo de impuestos sea mayor a lo que usted se gasta. Ese es el tema importantísimo. Eso tenemos que tenerlo como contadores súper presente y debemos estar muy pendientes de una variable que se llama déficit fiscal. En la medida que Colombia siga manteniendo un déficit fiscal, que es básicamente que se gasta más de lo que se gana, en términos así sencillos, pues básicamente Colombia sigue siendo un país que tiene que seguir continuamente endeudándose. ¿Y se endeuda con qué tipo de entidades? Con dos, con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI y con el Banco Mundial. Y el Banco Mundial y el FMI están por debajo de la OCDE, de la Organización de Cooperación de Economías en Desarrollo, de la cual Colombia logró con mucho esfuerzo hacer parte en el 2015. Esa OCDE no la podemos perder de lugar como contadores. ¿Por qué? Aquí se los pongo en el chat qué significa la OCDE. Porque la OCDE, o de la mano del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, van a decirle a Colombia, oiga, usted tiene que empezar a ejecutar un ecosistema de documentos electrónicos, uno, y tiene que promover una serie de estrategias para que muchas personas naturales que tienen negocios en Colombia que no se quieren volver empresa, sean incentivadas a volverse una persona jurídica, pero con una carga tributaria menor, porque es claro que en Colombia ser empresa es muy costoso por llevar contabilidades, por tener contador, por pagar IVA, por tener revisor fiscal, por tener ICA, por tener tableros, por tener avisos, por tener demasiadas obligaciones. Muchas personas naturales en Colombia prefieren quedarse como persona natural que hacer el salto a una persona jurídica. En cada país del mundo se mide el costo de transición de emprendimiento o el costo de transición de empresa, qué tan complejo es en el planeta. En Colombia es uno de los países del mundo, de los 194 países del mundo, donde es más complejo dar el salto como persona que como empresa. Entonces, en el mundo, si yo soy un médico y me quiero volver a una clínica, y lo estoy pensando porque soy un médico cirujano y me estoy ganando 30 millones de pesos, yo digo, bueno, me estoy ganando 30 millones de pesos mensuales como cirujano,
y hago cirugías estéticas y me quiero ver una IPS, una persona jurídica. Pero entonces hago la consulta y le digo, bueno, mi contador me pide que tenga esto, contrate empleados, pague impuestos, que tenga una cuenta corriente, cámara de comercio. Y cuando empiezo a extrapolar la gran cantidad de requisitos que tiene ser una empresa, digo, mejor hablo con mi contador para quedarme como persona natural y manejar mis ingresos por debajo y empiezo a darle no sé, a dar cierto tipo de manejos como para no tener que digamos, estar tan expuesto. Eso que pasa en Colombia, gran parte es culpa del mismo gobierno porque no ha promovido los diferentes mecanismos para que las personas naturales estén incentivadas a volverse persona jurídica con una carga tributaria menor. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción al principio de esta charla para hablar de buzón tributario? Porque un gran porqué de la velocidad con la que viene la DIAN o el gobierno colombiano o el mundo en este tema de documentos electrónicos es entender qué pasa a nivel global. Estas mejoras en las reformas tributarias ya arrancaron hace más de 12 años en América Latina. Colombia no había podido adelantar este proceso porque se encontraba en conflicto armado. Digamos que de cara al mundo, Colombia estaba en guerra con las FARC y solamente en el 2015, cuando Colombia firma una paz con las FARC, pues puede firmar un decreto 2242 donde le dice al mundo, yo puedo empezar a adelantar una mejora de mi recaudo tributario y una creación de un mecanismo de incentivo para que las personas naturales se vuelvan empresas con carga tributaria menor, régimen simple de tributación, a partir de que he firmado una paz y que tengo un escenario de creación de productividad empresarial. Ese es el punto de inflexión en Colombia para que se pueda dar este desarrollo. 2015, decreto 2242. Ahora bien, a partir de eso, Colombia ya puede hablar de que tiene un ecosistema de documentos electrónicos. Entonces, para hablar de esos documentos electrónicos, Colombia tiene actualmente lo siguiente. Denme un segundo, por favor. Colombia tiene esto que está aquí, que es importantísimo. Yo les envié hace poco una charla que hace 3 días dio la DIAN hablando de el sistema de factura electrónica y la resolución 1092 de establecimientos de comercio con factura electrónica. Esa charla, quien no la haya visto, me escribe por favor por el chat del Zoom. No la he visto, por favor mándeme el link, se la envío. Dura 40 minutos, fue hace 4 días y es una charla de la DIAN directamente hablando del ecosistema de documentos electrónicos. Entonces, el resultado de todo lo que estamos hablando es que la DIAN monta esto que está en pantalla, que es el sistema de factura electrónica SFE, que viene de la mano con el decreto 442-2023. El decreto 442-2023 se envió hace 6 días a los grupos de WhatsApp y seguramente es un archivo más que se mandó en los grupos de WhatsApp y que muchos, de pronto por todas las ocupaciones del trabajo, no hemos tenido oportunidad de leer. Deberíamos leerlo, porque ese decreto 442 lo que hizo fue dejar en firme todo el ecosistema de factura electrónico de Colombia. ¿Para qué? Para evitar lo que trataron de hacer algunas personas hace algunos meses. Por ejemplo, hubo algunas personas un poquito, digamos, inocentes, pienso yo, haciendo unas demandas de que el sistema de nómina electrónica no era constitucional en Colombia porque se estaba violando el decreto del 2016. La última reforma tributaria fue en el 2016, ante la 2155 de 2022, perdón. Entonces, el gobierno colombiano se adelantó a todo ese proceso y le dijo, listo, yo voy a dejar en firme todas mis reformas tributarias para que en el decreto 442-2022 quede totalmente constitucional cualquier mejora de los documentos electrónicos que he hecho en este país
y quede claro lo que quiero hacer. O sea, entendamos que esto no depende del Ministerio de Hacienda de turno, ni del gobierno de turno, sino que depende de un movimiento global, que es mejorar los sistemas de recaudo tributario de los países y aumentar la cantidad de contribuyentes que tiene cada país para hacerlos viables. Viables es que recauden más impuestos de lo que se gastan. Eso es hacer viable un país. Y eso es lo que está haciendo Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, España, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Australia, China, etcétera. En este momento, y vuelvo y lo repito, Estados Unidos, y vale la pena resaltar a Estados Unidos, siendo una economía líder a nivel mundial, está adelantando su piloto de factura electrónica. Lo pueden googlear. Factura electrónica Estados Unidos en Google o en ChatGPT, cualquiera de los dos. Ya Estados Unidos viene adelantando su proyecto de factura electrónica obligatoria en Estados Unidos. Interesantísimo. Siendo una economía que por cultura es una cultura que paga mucho impuestos sin necesidad de esconderse, lo que no pasa en Colombia, y viene siendo un referente. Esta diapositiva que pongo en pantalla es el ecosistema actual de la DIAN, de lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo de la resolución 85, que fue la convocación del día, la convocatoria del día de hoy. El ecosistema de la DIAN está compuesto por la factura electrónica, que si yo quiero leer de factura electrónica, ¿dónde me debo remitir? Al decreto 358-2020 y a la resolución 042-2020. En esta charla de la DIAN, que enviamos a los grupos de WhatsApp hace 5 días, 4 días, no sé, la DIAN está diciendo, y es importante escucharla, ojo, que los responsables de hacer factura electrónica son los responsables de IVA, y vuelvo a repetir en esta charla, los responsables de hipoconsumo, las personas naturales que ganen más de 3.500 VT, que son más de 12 millones y medio mensuales, los comerciantes, los litógrafos, se me escapa uno, comerciantes, entidades estatales. Pero los comerciantes ya eran obligados a hacer factura electrónica desde 2020. Lo que pasa es que muchos comerciantes creyeron que estaban por debajo de la definición de las 3.500 VT. Como yo soy comerciante, no responsable de IVA y gano menos de 3.500 VT, no estoy obligado a factura electrónica. Y esa es la gran razón de la resolución 1092, que está corrigiendo esa definición de 2020. Le está diciendo un comerciante, usted desde el 2020 está obligado a hacer factura electrónica. Lo que pasa es que usted solamente estaba con la exigencia de hacer factura electrónica cuando alguien se lo solicitara. Pero ahora yo estoy diciendo, cuando alguien se lo pida, usted va a hacer factura electrónica. Y ahora lo estoy diciendo con la resolución 1092. Adicional, cuando alguien se lo pida, o independiente de eso, cuando un ticket de venta supere 5 VT, usted debe hacer factura electrónica. Entonces, una panadería de barrio podría decir, es que a mí nadie me pide factura electrónica, entonces yo no lo estoy haciendo. Y eso, digamos que generaba un vacío en la norma, y la DEN está diciendo, perfecto. Pero entonces, más allá de que se la pidan, panadería de barrio, cada venta suya de más de 212.060 pesos, que son 5 VT, me la hace con factura electrónica, para que no dependa de que alguien se la pida. Primera condición. Segundo tema que está pasando, que muchos comercios están con un letrero que dicen, si necesita factura electrónica, por favor enviar su RUT al mail X y en 3 días hábiles le va a llegar. Y la DIAN le dice en la visita, no señor, en el artículo 651 del Estatuto Tributario, usted está obligado a entregar la factura electrónica de forma inmediata y usted debe tener un sistema de facturación electrónica que le permita hacer la factura en tiempo real cuando alguien la está pidiendo. Entonces llegaba al establecimiento de comercio y decía, sí, pero es que usted, señor Dian, me está pidiendo que pida dirección, código postal, mail, teléfono, el nombre, el NIT, una cantidad de datos muy grande. Y entonces la DIAN sacó un comunicado de prensa en octubre del año pasado diciendo, eso ya no es necesario, en octubre del año pasado. Pero solamente hasta ahora, abril, hace 2 semanas, realmente la DIAN actualizó sus servicios informáticos y permitió que nosotros, proveedores tecnológicos, como por ejemplo FacturaTech, pudiéramos solamente pedir 3 datos como actualmente pide la norma. NIT,
mail y teléfono. Ese cambio es importantísimo que se lo lleven y para efectos de la grabación lo tengamos súper contemplado. Eso ya es una realidad en Colombia. Nosotros ya enviamos comunicado, vamos a sacar video promocional, creo que mañana, si no estoy mal, 27 de abril de 2023, para efectos de la grabación. Y es un cambio muy grande para el país, este cambio que estamos dando, la DIAN realmente, y los proveedores tecnológicos. Porque si solamente se piden 3 datos, NIT, mail y teléfono, eso hace que realmente hacer una factura electrónica sea fácil para cualquier tipo de contribuyente. Si nosotros vamos en este momento, salimos de esta reunión, vamos a un restaurante, vamos a comer y pedimos factura electrónica, ¿qué nos van a decir? Por favor, envíenos el RUT a un mail. La gran mayoría de negocios, no todos, pero una gran mayoría va a decir, mándenos el RUT a un mail. Y resulta que nosotros ya vamos a estar capacitados para decirle, usted que está pidiendo que le envíen la factura a un mail y se demora 1, 2, 3, 4, 5 días, está en vilo de una sanción, porque usted tiene que estar obligado a entregar factura electrónica de forma obligatoria e inmediata. Y para hacerlo, debe hacer las adecuaciones de software en su sistema para que pueda cumplir con esta norma. Este tema es importantísimo que lo tengamos súper presente para hablar del principal, digamos, documento electrónico del ecosistema, que es la factura, que es las ventas, los ingresos. El principal documento electrónico y por allí siempre arranca cualquier ecosistema electrónico de cualquier país del mundo, por la factura, los ingresos de cualquier tipo de establecimiento, negocio, persona, empresa, entidad estatal, etcétera. Los ingresos, la factura. Ahora bien, al otro lado están los costos o las compras deducibles, que son nómina electrónica, que son documentos soporte, que es lo que compro sin factura electrónica, y son los acuses de factura, que es lo que compro con factura electrónica. Es sencillo. Yo que deduzco a mis ingresos, lo que compro, lo que pago a mis empleados, nómina electrónica, lo que compro sin factura electrónica, documento soporte, lo que compro con factura electrónica, buzón tributario. Si yo estoy transmitiendo buzón tributario, documento soporte y nómina electrónica, tengo, sobre todo responsables de IVA, una correcta depuración de mis impuestos y estoy tranquilo de lo que voy a pagar es realmente la suma correspondiente a mis impuestos, porque si no el impuesto de renta y de IVA, por supuesto va a ser muy alto si no tengo una correcta pues, deducción de impuestos. Hasta este momento, esta introducción, voy a empezar a explicar digamos, el objetivo de la charla, que es acuse de restitución de facturas, pero quiero leer las preguntas que tengan antes de yo continuar con esta introducción al ecosistema de documentos electrónicos. Un segundo, yo admito personas. Leo aquí, bueno, Nubio, no he visto, este es mi correo. Maricel no he visto la charla, Delis Coronado no he visto la charla, Carlos Lucas no he visto la charla, Roman no he visto la charla, Catalina no he visto la charla. Bueno, perfecto. Si ustedes todos están en el chat de la DIAN, voy a enviar en este momento el link de la charla de la DIAN que fue hace 4 días hábiles. Allí ya le envié a, ¿cómo se llama? Al chat de la DIAN que tenemos entre todos para que lo puedan consultar. Se los recomiendo, dura 40 minutos, es muy práctico, es muy sencillo y si yo soy contador o asistente contable o empresario, y con toda esta introducción le digo, el ritmo de implementación de documentos electrónicos va a ser muy alto. O sea, muy alto es que estamos en abril y sacaron post electrónico y llegó julio y me hablaron de Radian y llegó septiembre, octubre y me hablaron de documentos equivalentes y llegó
febrero de 2024 y me hablaron de inventarios electrónicos. Y llegó junio de 2024 y me hablaron de contabilidad electrónica. Ojo, Colombia no sabe de contabilidad electrónica ni inventarios electrónicos. Y los acabo de nombrar. Y van a pasar en este país. Porque en la medida que Colombia esté armando un libro de ventas y compras electrónicas, lo que está haciendo es llegando a, si ya tengo las ventas, las facturas, y tengo las compras, que son los costos deducibles, vamos a llegar a los inventarios y vamos a llegar a la contabilidad electrónica, y vamos a llegar a complementos de pago y vamos a llegar a adendas. Entonces, en la medida que Colombia avance, y recuerden que Colombia se está desatrasando a sus pares de la región, a Chile, Brasil y México, las cuatro economías más grandes de América Latina son Brasil, Chile, México, Colombia, pero de las cuatro economías más grandes, Colombia es el patito feo de la región porque no se había podido poner a la par de documentos electrónicos porque estaba en guerra. Pero Colombia ya no está en guerra, o por lo menos ante el mundo, desde 2015. Llevamos 8 años de paz. Entonces, en esos 8 años de paz, Colombia viene adelantando un ecosistema de documentos electrónicos y colocándose a la par de estándares internacionales. Lo nombro y lo repito continuamente, y la razón de hacerlo continuamente es porque cada 2, 3, 4 meses la DIAN va a sacar una resolución nueva y una modificación. Por ejemplo, y quiero que me escuchen por favor, Colombia en el 2020 hizo la implementación de factura electrónica de responsables de IVA. Y allí van 953.000 responsables de IVA actualmente en este país. Ese es el total del mercado de Colombia. 953.000 facturadores electrónicos tiene Colombia a la fecha, de 50 millones de habitantes. Van 953.000. Ese es el valor o el tamaño de facturadores electrónicos que tiene Colombia a la fecha, hasta enero 31. Tengo ese dato. Estamos arrancando con la resolución 1092 de establecimientos de comercio. Son más de 2,5 millones de establecimientos de comercio que no saben o no están realmente emitiendo factura electrónica como debe ser. 2,5 millones que se le suman a los 953.000 que llevamos a la fecha. Allí vamos en 3,5 millones. Segunda masificación de factura electrónica, este año 2023. Tercera masificación, ¿cuándo va a ser? Seguramente 2024 o 2025, seguramente, en personas naturales. ¿Qué tipo de persona natural? El profesional independiente que hoy le hacen un documento soporte y que pasa una cuenta de cobro. El contador, el ingeniero, el abogado, el médico, el contratista, que se gana menos de 3.500 VT, que es el límite para que en Colombia actualmente hoy, 26 de abril de 2023, usted está obligado como persona natural o no responsable de IVA a hacer factura electrónica. Ese límite de 3.500 VT no es eterno, ni es por siempre. Ese límite va a bajar seguramente a 1.000 VT, buscando que las personas que se ganen promedio 3,5 millones de pesos sean obligadas o más a hacer factura electrónica. Ese es como el estándar en América Latina. La reforma tributaria de Carrasquilla, la que ocasionó todo el estallido social, ya estaba contemplando una reducción de factura electrónica obligatoria para personas naturales en 1.000 VT. Lo que pasa es que en ese momento los medios de comunicación le dieron más, digamos, difusión al tema de los bebidas azucaradas, del tema de Ecopetrol, de los hidrocarburos, etcétera. Pero desde la reforma tributaria del gobierno de Duque ya estaba contemplado bajar el límite de factura electrónica para persona natural a 1.000 VT. Eso es normal y lógico, y ha pasado en Chile, en Brasil, en México, en Perú, que van a bajar el límite para hacer factura electrónica a persona natural. Eso va a pasar en 2024 el 2025. Eso es bueno para el país, porque en la medida que aumentan la cantidad de contribuyentes, pues obviamente mejoran el padrón fiscal y lo hacen más viable. Eso es bueno para los contadores, porque realmente más personas van a buscar contadores que los ayuden a presentar declaraciones de renta. Eso es bueno para las personas que son obligadas a presentar factura electrónica, porque los obligan a formalizarse, pero desafortunadamente al formalizarse le están dando acceso a la banca y le están dando acceso
a una serie de mecanismos para que los pueda hacer crecer, para que un negocio de un contador que brinda asesorías no se quede de esa manera, sino que pueda permitir que realmente lo vuelva una empresa de asesorías contables. ¿Cuál es el salto que debe pasar entre un contador que hace asesorías contables a volverse una empresa de asesorías contables? Que realmente tenga acompañamiento, que tenga formación, que tenga recursos, etcétera. Bueno, ahora sí, concentrémonos en la resolución 85 de la DIAN, que es la factura electrónica de venta a crédito. Me estoy concentrando solamente de los 4 documentos electrónicos que tiene la DIAN: factura electrónica, mis ingresos, nómina electrónica, documento soporte y recepción de facturas. Me estoy concentrando solamente en recepción de facturas, que es lo que en mi negocio compro con factura electrónica, que tiene 2 distinciones: lo que compro con factura electrónica de contado y a crédito. Resulta que, y llévense el dato, el 60% de las facturas electrónicas de Colombia y del mundo son a crédito. Entonces, es muy ilógico cuando llamamos a una empresa y nos dice: no, lo que pasa es que yo todo lo que compro es de contado. Y está pasando, digamos, cuando hablamos con las empresas, decimos: ok, perfecto, no hay problema. Pero realmente en la práctica, el 60% de lo que usted compra es a crédito. ¿Por qué? Porque usted todo lo que compra con servicios son a crédito. Y usted realmente en la práctica siempre va a pagar servicios. Por ejemplo, el servicio de Internet, el servicio de alquiler, el servicio de seguridad social, el servicio de marketing, el servicio del contador, servicios continuamente. Todos los servicios son facturas que son a crédito, que yo presento hoy, pero que son pagaderas a 5 días, 10 días, 20 días, 30 días. Todas las facturas. La definición de crédito es una factura que yo presento hoy y que tiene fecha de pago el día de mañana o en adelante. Si yo hago una factura electrónica como contador, soy Camilo González, llevo 5 asesorías contables, llegó el fin de mes de abril y les quiero cobrar. Entonces yo llego el 2 de mayo, digamos que un día hábil, hago mi factura electrónica y se la envío a la empresa 1 y le digo: me paga el 10 de mayo. A la empresa 2, la hago el 2 de mayo, le elaboro, le envío el 2 de mayo, fecha de pago el 10, le doy 8 días para que me pague. Y envío mis 5 facturas electrónicas el 2 de mayo, es la fecha de emisión, pero fecha de pago el 10. Ya de entrada, esas 5 facturas electrónicas son de crédito. Son de crédito. Así el día de pago, si el día siguiente, ya es una fecha de pago de crédito. Los números en Colombia son que es un país que hace 180 millones de facturas electrónicas promedio mes. Ese es el mercado colombiano a la fecha. Ese tamaño de mercado de 180 facturas electrónicas va a aumentar por menos 400 millones este año con el tema del pozo electrónico o del establecimiento de comercio. Pero hay que entender algo que es importantísimo, que es que el 60% de esas facturas electrónicas no son de contado, son de crédito. Y como son de crédito, requieren acuses de factura. La recepción de facturas está amparada entonces por la resolución 85 de la DIAN. Y yo quiero como contador entender, comprender por qué la DIAN está obligando a una empresa o a una persona a que cuando compre con factura electrónica a crédito deba hacer unos acuses de recepción, debo remitirme a la resolución 85 de la DIAN. Y importante lo que estoy hablando, esa resolución 85 de la DIAN no está diciendo que si usted es empresa lo debe hacer. Esa resolución 85 de la DIAN está diciendo: si usted compra como contribuyente, persona natural o jurídico, régimen simple o cualquiera, con factura electrónica a crédito, deberá hacer los acuses de recepción para que lo que usted está comprando sea un costo deducible para usted y para que se convierta en un título o valor para el emisor. Esa parte es clave. Cuando yo compro con factura electrónica a crédito, yo necesito que lo que compré me lo pueda descontar. Para que me lo pueda descontar, ¿qué necesito? Mínimo 2 acuses: el acuse de recibo de la factura y el acuse de recibo del bien o servicio.
porque yo sé que una vez doy los dos acuses a las 72 horas se da de forma tácita la aceptación expresa de esa compra. Como comprador es lo que quiero, que lo que compré me lo pueda deducir como comprador. Como vendedor o como emisor, ¿yo qué necesito? Que el que me compró me ponga los dos acuses para que se vuelva un título valor. Y una vez vuelto título valor, y por favor escúcheme bien este mensaje, yo puedo acceder de dos formas al Radian, por medio del proveedor tecnológico o por medio de la fintech. ¿Qué es una fintech? Financiera tecnológica. Para ejemplos prácticos, ¿qué es una fintech en este tema? Bancolombia, Da Vivienda, Banco Occidente, Access Capital, etc. Una financiera tecnológica. Pero tengo dos caminos para llegar allá. Lo que necesito es que cuando yo emito una factura electrónica, tener los dos acuses de recepción para que se vuelva título o valor. Allí, yo como vendedor, es lo que yo requiero, nada más. Yo allí en ese momento decido que esa factura es un título o valor y como es título o valor, yo puedo ir a inscribirla en el Radian. ¿Por medio de quién? De una financiera tecnológica. Supongamos que es un Bancolombia para hacer un ejercicio práctico. Llamo a Colombia Factoring y le digo, oiga, yo emití una factura electrónica de 20 millones, me la van a pagar en 15 días. Perfecto. Hágame el favor y me la manda, el XML, y me manda los dos XMLs o la certificación de los acuses de recibo de factura y recibo del servicio. Yo le mando la factura electrónica que emití y le mando la certificación de los acuses de recepción. Con eso, en este ejemplo práctico, Bancolombia los carga en el Radian dice, perfecto, está bien, es un título o valor autorizado, ahora sí lo puede negociar. Y como ya lo puede negociar, Bancolombia le va a preguntar, ahora sí, cuénteme, ¿cuánto vale la factura? Bueno, vale 20 millones de pesos. ¿Cuándo se la van a pagar? En 15 días. ¿Quién es el pagador? El pagador es X. De acuerdo al pagador, el plazo de pago y el monto, la entidad financiera, en este ejemplo un Bancolombia, le va a decir dos variables importantísimas. Yo le ofrezco esta tasa de descuento y este tiempo de desembolso. Son las dos variables claves para el factoring electrónico. El factoring electrónico se va a dar una vez el emisor tenga una factura título-valor, porque tiene los dos acuses, la inscribe en Radian y ahora sí la pasa a la entidad financiera. Pero solo en ese momento. ¿Quién inscribe una factura electrónica en Radian? El emisor, el vendedor. Hago mucho hincapié en esta parte porque tenemos todavía muchas llamadas de muchos contadores diciendo necesito el servicio de recepción de facturas con Radian. Entonces nos toca como desenredar el tema y decirle, ¿usted necesita que cuando compre lo que compró deducirse los impuestos? Sí. Ok. ¿Usted necesita que la factura que emite negociarla en factoring? No, ni idea. Usted lo que necesita es simplemente un buzón tributario para descontárselo de impuestos, nada más. Eso es cumplir con la resolución. Y eso usted quiere negociarla, es un tema de emisor, no de receptor o de adquiriente. Son las dos puntas, el vendedor y el comprador. Esto quiero darlo supremamente claro. Voy a leer preguntas hasta este momento y voy a empezar a leer la presentación. Bueno, en el chat de WhatsApp de la DIAN, si todos están allí, si no están, pues nos dicen, no, estoy en el chat de la DIAN, les mandamos el link de ingreso. Pero en ese chat de la DIAN está el link de la charla para que puedan ingresar. Fue hace 4 días, como les digo, son 40 minutos muy claves, hablando de cómo se va a manejar el sistema de factura electrónica en Colombia y sobre todo la parte de POS electrónico, específicamente el tema de las 5VT. Que entendamos algo, aplica para establecimientos de comercio que emiten factura POS. La exigencia de las 5VT aplica para los contribuyentes que son de venta al público, panaderías, misceláneas, ferreterías, mini markets, eventos al público, etcétera. Si usted es un
¿Un médico tiene que hacer factura electrónica cuando haga más de 5 VT? No, porque usted es un médico, usted es una persona natural, no es de venta al público. Si usted es una empresa, ¿tiene que hacer 5 VT? No, usted no es de venta al público. Aplican los establecimientos que tengan resolución POS actualmente vigente en sus comercios. Pizzerías, restaurantes, etcétera. Todos los que tengan resolución POS o de tickets de caja de venta al público, les aplica la resolución 1092. El resto, digamos, están con resolución 42 en temas de obligatoriedad. La resolución 1092 le aplica para establecimientos de comercio en Colombia y es la masificación de la factura electrónica en establecimientos de comercio, que es la dinámica 2023. Eso es lo que, si yo soy un contador y yo tengo 7 contabilidades, de esas 7 contabilidades, uno es un restaurante y los otros 6 son empresas normales, la resolución 1092 le va a aplicar al restaurante, porque es de venta al público y tiene resolución POS. Las otras 6 contabilidades que no son de venta al público no tienen que ver nada con el tema de 5VT. Eso tiene que ser súper, súper claro. Por favor, me confirman si tienen alguna pregunta al respecto y la vamos resolviendo. Bueno. Entonces, en esta resolución 85 de la DIAN, nos piden 5 requisitos. Uno, que la factura electrónica de venta, que yo tenga, que yo emita una factura electrónica de venta a crédito o validada. Primer tema. Cosas que están pasando en Colombia, que están emitiendo facturas electrónicas y le ponen forma de contado, pero fecha de pago posterior, que lo dijimos en el taller que hicimos con la DIAN, pero lo repetimos porque es una muy mala práctica que solamente está metiendo en problemas al emisor, a ustedes mismos, a la persona que hace la factura. Si yo hago una factura electrónica de venta hoy y la voy a pagar en 5 días y le pongo forma de pago de contado, no es de contado, es una factura electrónica de crédito, porque no la estoy pagando el mismo día. Si la estoy pagando mañana, ya es factura electrónica de crédito. De contado es que ya recibí el dinero. E inclusive, si yo mismo hago eso, le estoy diciendo a la DIAN que ya me pagaron, porque de contado es que ya la plata está en mi cuenta y como ya está en mi cuenta, yo emití una factura. Y resulta que estamos emitiendo facturas sin recibir la plata y diciendo que son de contado. Nosotros mismos en las empresas nos estamos clavando el cuchillo haciendo ese tipo de práctica. Nos estamos quitando la posibilidad de poder cobrar por medio de factura electrónica, que es un instrumento muy bonito, que es una herramienta de coacción muy fuerte. Doy un ejemplo de esto. Muchas PH, muchas propiedades horizontales, no están obligadas a hacer factura electrónica. Sin embargo, cuando entramos a un edificio cualquiera, un ascensor y de un amigo, y nos hundimos el piso 8, del piso 1 al 8, ¿qué estamos leyendo? El listado a la derecha que dice listado de morosos en cartera. Nos pasa a todos, creo. Y dice que tal apartamento de 600.000 pesos, que el otro de 2 millones y que otro de 8 millones. Y uno dice, ah, qué tenaz. Resulta que muchas propiedades horizontales, a pesar de no estar obligadas a hacer factura electrónica, lo han montado, o sea, están expidiendo facturas o recibos de administración, porque como ya eso tiene mérito ejecutivo, están diciéndole a un inquilino, si usted no me paga, yo ya puedo ejercer un proceso más formal de cartera que el que hacía antes, que realmente el inquilino no pagaba, porque realmente como no hay reporte no da crédito ni nada, pues muchas veces era el loco o desalojaban el inmueble y nunca le pagaban. Pues resulta que con factura electrónica tienen una gran herramienta de cobro o de manejo de cartera. Entonces es importante entenderlo que más allá de la obligatoriedad, yo puedo convertir la obligación de hacer factura electrónica en una herramienta de mejorar mis indicadores de recaudo de cartera o de ingreso específicamente. Primer tema. Segundo requisito para hacer una factura electrónica con acuses. Contar con una fecha de vencimiento del pago vigente. Tercero, contar con el acuse de recibo de factura. Cuarto, contar con el acuse de recibo de mercancías. Y quinto, cumplir con el acuse de la aceptación expresa o tácita. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde salen los acuses? ¿Qué es eso de los acuses? Resulta que antes de que existiera la factura electrónica, yo, Camilo González, vendía relojes. Vendía relojes.
y le vendí 10 millones de pesos en relojes a la empresa XXAS. Y emití mi factura en papel y mi mensajero fue y la llevó, como lo hacíamos hace 5 años en Colombia. La llevaban en papel hasta la empresa XXAS de 10 millones de pesos en factura por venta de relojes. Esa empresa me dijo que me pagaba 30 días, pero resulta que pasaron 30 días y no me pagó. Yo llamé, me dijeron que los 10 días, a los 10 días llamé y no me pagaron y nada de nada. Y entonces yo lo que hice, me conseguí un abogado y le dije, mira, yo hice una venta en los relojes, esta empresa no me pagó, ayúdame que necesito demandarlos. Y entonces cuando yo ponía la denuncia ante un juez de la República, el juez me decía tres cosas. Demuéstrame que usted sí entregó la factura y que tiene recibido de la factura de esa empresa. Demuéstrame que esa empresa sí recibió los 10 millones en relojes y demuéstrame que sí estuvo de acuerdo con lo que recibió, que pues estaba satisfecho con la calidad de lo que le vendía en relojes. Entonces, ante un juez de la República, eso se convertía en un problema y muchos procesos jurídicos, pues obviamente desistían, porque obviamente el vendedor muchas veces no tenía forma de demostrar que la factura sí llegó, que la habían aceptado y que la mercancía que entregó fue recibida a satisfacción, más allá de las famosas copias rosada, azul y verde que tenían antes las impresoras cuando llevaban factura electrónica, que era para demostrar diferentes instancias. Hoy el sistema de factura electrónica de Colombia en los acuses está haciendo ese mismo proceso jurídico, pero mediante eventos electrónicos. Entonces, cuando yo hoy vendo 10 millones de pesos en relojes a la empresa XXAS, emito una factura electrónica y envío mis relojes. La empresa que recibe los relojes dice, confirmo que recibí la factura de los relojes, primer evento. Y eso es solamente una formalidad, el primer evento. No tiene ningún tipo de implicación realmente en el proceso el primer evento. Recibí la factura y no pasó nada. El segundo evento es, confirmo que recibí los relojes. Hasta allí sí es supremamente importante, porque una vez el comprador o el adquiriente confirma que recibió la factura y recibió los relojes, empiezan a circular 72 horas para que él se pronuncie si está de acuerdo o no con la compra que recibió. O sea, si está de acuerdo con que los relojes que le llegaron fueron de buena calidad o no. Si él no dice nada en 72 horas, se da aceptada de forma expresa. Si él no se pronuncia. Si él antes de 72 horas dice, oiga, esos relojes que me llegaron a ver los que estaban malos, dice, rechazo la factura y manda un evento que dice, la rechazo. ¿Por qué la rechazo? Porque usted me mandó 1000 relojes, de los cuales 50 estaban golpeados, por ejemplo, no sé, y 950 estaban buenos. Pero la forma de decir comercialmente y ante la DIAN que no estoy de acuerdo con lo que me facturaron es por medio de acuses. Entonces, hoy en Colombia y en el mundo, el ecosistema de documentos electrónicos es que hablemos entre vendedores y compradores con un árbitro que es la DIAN. Entonces, cuando yo vendo electrónicamente y el que compra no está de acuerdo, ¿cómo le informa que está de acuerdo o no? Por medio de los acuses. Cuando yo sí digo que estoy de acuerdo completamente, al vendedor es cuando se da el título valor. ¿Y cómo digo que estoy de acuerdo completamente? Con acuso recibo la factura, con acuso recibo la mercancía o servicio, vence el caso, y con el tercer acuso que es la aceptación, digamos, tácita o expresa. Allí estoy diciendo, estoy totalmente de acuerdo con lo que compré, son 10 millones en relojes y los voy a pagar en 30 días. Y ante la DIAN lo estoy manifestando. Y como ya estoy serio en esa, digamos, formalización de mi obligación de compra, entonces el vendedor sabe que yo en 30 días le voy a pagar. En ese momento, hasta allí es el primer escalón del ecosistema, que es emitir la factura electrónica y tener los acuses. La obligación del vendedor es emitir factura electrónica. La obligación del comprador es hacer acuses cuando es una factura a crédito. Punto. Una vez tenemos las dos puntas, factura emitida y acuses, te da un título valor. Y como es título valor, significa que para el comprador es un costo deducible. Punto. Y adicional y, escúcheme bien, opcional, para el vendedor es la posibilidad de que
si él lo quiere negociar, lo pueda radicar en Radian y una vez radicado en Radian, lo pueda exponer a Bancolombia, Vivienda, Banco Occidente, Access Capital, Scotiabank, gran cantidad de entidades financieras y les diga, ofrézcame, tengo 10 millones de venta de relojes a 30 días, pagador X, obviamente entre mejor sea el pagador y mejor sea el plazo, pues mejor le van a ofrecer tasa de descuento. Si mi pagador es zapatos Ruiz SAS, a 30 días, pues zapatos Ruiz SAS no lo conoce mucha gente y entonces me va a dar una tasa, no sé, del 3% supongamos, de tasa de descuento. Si mi pagador es Sura, obviamente es menor nivel de riesgo y me da una tasa del 1,2. La tasa y el plazo de vencimiento de la factura determinan el riesgo de la operación y entre menor riesgo, menor tasa y entre mayor riesgo, mayor tasa. Mayor riesgo de incumplimiento de pago, mayor tasa. Menor riesgo de incumplimiento, menor tasa. Es así de sencillo. Por eso hay que saber que yo puedo exponer mi factura de venta ante muchos operadores. Hay dos países en Latinoamérica que ya, digamos, conviven continuamente con el factoring. Colombia apenas lo está entendiendo. Colombia hoy, la empresa pequeña, la pyme, todavía vende con facturas y cuando está necesitando liquidez, ¿qué hace? Se va el dueño al banco y dice, necesito un crédito, y entonces el banco le dice, tráigame estos requisitos, y entonces se va y habla con su contador y llenan unos papeles y presentan unos documentos para que le hagan un cupo de crédito. Obviamente el banco, como está recibiendo papeles, que pueden ser verdad o mentira, porque el banco obviamente va a entrar a validar, le dice, yo como que creo o no en estos papeles, si usted me está colocando esta plata, yo le voy a dar un cupo de 20 millones para que se defienda, porque hay desconfianza de los bancos, porque obviamente mucha de la información que se le presenta en papel a la banca, pues es información que realmente no es verdadera, y los bancos pues obviamente no son bobos. Pero ¿qué pasa si yo realmente estoy pasándole facturas electrónicas a una empresa de factoring? Que ya la empresa de factoring sí puede validar que esa venta es real y que el flujo de caja es real y los capitales que le puede dar de crédito son mayores. Esto hizo que en Chile y en Perú las pymes, la pequeña y mediana empresa, pudieran convertir sus ventas, sus facturas electrónicas en activos negociables. Y eso inclusive, en la gran mayoría de los casos, era más rentable que ir a un banco a pedir un préstamo. Cambia la forma en la que yo inyecto liquidez a mi empresa, porque yo ya cuando tengo urgencia de liquidez no voy y pido un préstamo, ni me endeudo por fuera del sistema bancario, sino que convierto mis ventas en un activo financiero. E inclusive entiendo que esto, más allá de que la DIAN me obligue, lo convierto en una utilidad, porque yo convierto mis ventas con factura electrónica en la forma de financiarme. Y no lo veo como hoy lo ve en Colombia todavía, porque está en su proceso de aprendizaje, en cómo no hago factura electrónica, en qué charla entro para que me digan que no estoy obligado. Y en todas las charlas que van a entrar le van a decir, usted está obligado a hacer factura electrónica. Y cada vez va a ser más cerrado el escenario que no puede hacer factura electrónica, todo el tiempo. Entonces, cuando yo entiendo que más allá de que me obliguen, sino que convierto esa obligación en una forma realmente de hacer crecer mi negocio, yo convierto mis ventas en un activo financiero. Y eso es la resolución 85 de la DIAN, la forma de convertir mis ventas con factura electrónica en un activo negociable, más allá de que la DIAN me esté obligando o no. Insisto que, ¿dónde puedo leer toda esta normativa? En la resolución 85 de la DIAN, que hay que tenerle cuidado porque tiene dos entidades vigilando que se cumplan y que no han actuado de forma, digamos, con sanciones o con mails todavía, pero lo van a hacer, que son la DIAN y la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. La DIAN validando que lo que usted compró sí realmente sea un costo deducible y la SIC validando que lo que usted vendió sí realmente sea un título de valor y lo pueda negociar y que realmente la persona que le compró
no le esté quitando la oportunidad de poderlo negociar. Ejemplo, de diciembre del año pasado. Propiedad horizontal que nos dijo, yo no estoy obligado a hacer factura electrónica, ¿ok? Pero contraté una firma de ascensores para hacer los ascensores de la unidad residencial y les pagué 35 millones de pesos, pagarlos a 45 días. Pues resulta que yo les emití una factura electrónica a la empresa Ascensores, perdón, le emitió una factura electrónica por los ascensores a la unidad residencial y ya, y la unidad residencial dijo, como yo no estoy obligado a renta ni a IVA porque soy una propiedad horizontal, yo no hago acuses de factura. Pues la SIC le mandó un mail diciendo, señor unidad residencial, me hace el favor y me le hace acuses de recepción de factura porque la empresa de ascensores necesita esos acuses de recepción para que esa factura electrónica que emitió la puedan negociar en factoring porque no se quieren esperar 45 días a que usted le pague y la quieren negociar. Y usted, al no hacer los acuses de recepción de facturas, le está quitando el derecho a esa empresa de ascensores de poder convertir su venta en un activo negociable. Y la propiedad horizontal que decía, como yo no estoy obligado a renta ni a IVA, entonces yo no hago acuses de facturas, le llegó un mail de la SIC, debo tener un buzón de recepción de facturas para que lo que compre con factura electrónica a crédito, en este caso los ascensores, le haga los acuses y esté cumpliendo con la norma. Y así eso va a pasar continuamente de aquí en adelante en el país, porque entre emisores y adquirientes o entre vendedores y compradores se van a estar emitiendo facturas electrónicas y las van a estar aceptando electrónicamente. Persona natural, jurídica, propiedad horizontal, régimen simple de tributación, etcétera, etcétera, etcétera. Compradores y vendedores, independiente de su naturaleza, van a estar interactuando en un ecosistema de envío de facturas electrónicas y aceptación de facturas por medio de acuses o por medio de estados de la factura. Recepción de factura, acuse de recibo y aceptación, que son los tres tipos de acuses. Por favor, me dicen si hasta aquí soy claro con el tema de los acuses. Digamos que lo estoy explicando ojalá de una forma muy global para no simplemente remitirme la norma, sino buscando dar a entender, digamos, el espíritu de lo que pretende hacer los ecosistemas de emisión de factura y de recepción en Colombia y en el mundo. ¿Qué le dice la norma resolución 85 de la DIAN a los contribuyentes? La generación de acuses siempre estará a cargo del comprador o adquiriente de los servicios o mercancías. Ahora bien, es muy importante mencionar que estos acuses solamente aplican para las facturas de venta a crédito, no aplica para notas crédito, débito, ni para facturas de venta de contado. Los acuses se deben realizar son acuse de recibo de factura, acuse de recibo de mercancías o servicios y acuse de aceptación expresa. Son los tres acuses que se deben cumplir. Punto. ¿Cuáles son los actores del sistema? Obviamente, quien emite la factura, el vendedor, obviamente el adquiriente, el comprador, siempre va a estar vendedor y comprador, la DIAN, el factor es ¿quién va a poner la plata? Que puede ser Bancolombia, que puede ser Access Capital, que puede ser La Vivienda, que puede ser Banco Occidente, que puede ser Medfix. Bueno, hay muchas empresas entrando en este mercado del factoring en Colombia. Y por supuesto, el proveedor tecnológico, quien pone el software disponible para hacer el trámite ante el Radiam. El Radiam es la plataforma, es el registro autorizado de la DIAN, es lo que significa Radiam, que es una plataforma de la DIAN, valga la redundancia, que le permite aceptar los títulos valores y hacer la trazabilidad y darle seguimiento hasta el desembolso. Entonces la DIAN es un árbitro, básicamente, que está pendiente de que, ok, ¿usted metió factura electrónica? Sí. ¿Tiene los acuses de factura? Sí. Ok, la puede escribir en Radian. Una vez escrita en Radian, ¿usted quiere negociarla? Sí. Entonces, endoso de la factura, porque la va a negociar. ¿Se la endosa a quién? Al banco, a la entidad que va a poner la plata, al factor, porque el factor es quien pone los recursos. Se le endosa. Y una vez le endosa, ¿qué tiene que hacer? Comunicarle
al adquiriente, que ya no me va a pagar a mí, sino que le va a pagar a quién, al factor, al que puso la plata. Y luego en el desembolso, pues debe estar pendiente que realmente se le pagó al factor. Entonces, ese proceso del Radian está siendo un árbitro donde mira que una vez el título valor la factura, realmente se dé el endoso y solamente se den los procesos para que la factura se pague a quien debe ser y sea desembolsada en los plazos estipulados. Ese es el proceso que se tiene que surtir en Radian. Pero ojo, y lo vuelvo a decir, la inscripción en Radian se hace por parte del emisor, vendedor. Si yo en mi empresa estoy recibiendo facturas electrónicas a crédito y aún por X razones no he hecho acusos de recepción, soy un adquiriente, soy un comprador y no tengo que hacer Radian porque soy adquiriente. Sí, quiero que sea muy, muy claro esa parte. Esta presentación igualmente la hemos enviado en el grupo de WhatsApp. Si alguno lo ha recibido, también nos dice, se la mandamos sin problema. Nosotros, nuestra filosofía en Facturatec es que todo el conocimiento sea pues libre, sea amplio, sea eh, socializado entre todos, eh, porque es la naturaleza de lo que está pasando no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces realmente nos interesa que el conocimiento sea socializado entre todos. Vuelvo y repito, eventos, acusa de recibo de la factura, acusa de recibo de las mercancías, reclamo si es del caso, si no estoy de acuerdo, o aceptación expresa. En este punto 3 yo puedo decir reclamar, no estoy de acuerdo con lo que me están cobrando. Y finalmente el mandato, que es endosar la factura al nuevo dueño o a la entidad financiera. Se lo endosea Bancolombia, se lo endosea Banco Occidente, se lo endosea Vivienda, se lo endosea Access Capital, se lo endosea Medfix o a cualquier compañía de factoring de las que están saliendo pues actualmente en Colombia. Insisto que esta presentación ya la hemos enviado en los grupos, si no la han recibido, nos dicen, les mandamos el link donde la pueden consultar y donde la pueden descargar y la pueden usar también. Igual, si necesitan hacer factoring para una empresa, pues nos dicen, obviamente que la podemos comunicar. Bueno, ese es un primer tema, voy a leer preguntas, voy a pasar al segundo tema, que es, y que rápido, ¿cuál es el impacto en mi empresa de la no transmisión de documentos electrónicos? Pero quiero leer antes preguntas que tengan y paso a ese escenario que no nos demoramos igualmente. Bueno, aquí veo a Marcela Mina y a Denis Coronado. Si ustedes dos están en el grupo de la DIAN, en el grupo hemos enviado el link de las presentaciones. Si no, en este momento lo podemos enviar para que lo consulten. No sé si Juliana por allí puede ayudarme a enviar el link de presentaciones de, de documentos electrónicos para que lo puedan verificar. Permítanme un segundo. Voy a abrir un video que enviamos hoy hablando del impacto de impuestos en la empresa. A ver, no lo veo. Listo. Hoy mandamos un video en los chats de documentos electrónicos de la DIAN. Si no están en el grupo, igualmente nos dicen, no estoy en el chat de documentos electrónicos de la DIAN, no hay problema, le mandamos el link para que ingresen, eh, para que puedan ingresar. Si alguno no está en el chat de la DIAN, por favor me escribe aquí, no estoy en el grupo de documentos electrónicos de la DIAN, le mando el link de ingreso, o Juliana le manda el link, o María José, o yo también aquí está el link de ingreso que lo está compartiendo Juliana, para que puedan ingresar a ese grupo. En ese grupo, en este momento, venga, yo lo busco, y los paso de una vez, pueden mirar la capacitación.
Yo lo busco aquí, me demoro. Sabemos que es mucha información, digamos, lo que pues, se pasa en el día a día, pero sí les recomendamos que puedan hacer una lectura, o sea, al final del día, porque eh, todo lo que pasamos es información pues de valor, tratamos de como de no estar mandando cosas como sin sentido, sino enviar solamente cosas que realmente generen pues crecimiento para toda la comunidad contable. Entonces sí les recomendamos que lo puedan revisar. Ya aquí se los voy a mandar un segundito. En este momento, en el chat de documentos electrónicos de la DIAN, estoy enviando el video de cómo hacer los acuses de recepción. Allí lo deben, ya pues, lo pueden visualizar, nos confirman si lo pueden ver. Y igualmente, les voy a enviar las presentaciones donde las pueden consultar, que son Google Drive. Dame un segundo, por favor. Aquí está. Allí lo acabo de reenviar en el chat de documentos electrónicos de la DIAN. Le envié un Google Drive, el cual es, lo voy a poner aquí en pantalla, para que lo puedan visualizar. Cuando ustedes lo abren, van a ver lo siguiente. Aquí están las resoluciones, preguntas frecuentes, las presentaciones, los ebooks, todo. Entonces, si yo quiero presentaciones de documento soporte, de factura electrónica, de Radian, de nómina electrónica, aquí lo pueden consultar directamente. Eh, Bienvenidos. Digamos que por hacer parte de este grupo nosotros disponemos de todo el material disponible, no hay problema. El ecosistema de la DIAN es bastante amplio, va a ser un cambio drástico para el país, lo conocemos en otros países, el ritmo con el que va Colombia es muy alto, por eso le estamos diciendo a la comunidad de contadores, pónganse pilas porque el ritmo va a ser alto, si ustedes no se meten en la dinámica, tus clientes le van a estar preguntando, oiga, ¿cómo es Radian? Oiga, ¿cómo es acuse de facturas? Oiga, ¿cómo es post electrónico? Oiga, ¿cómo es régimen simple de tributación? Y ustedes no van a saber y realmente los contadores que estén más actualizados van a capitalizar toda la serie de oportunidades que está trayendo el cambio digital. Y los que no estén actualizados, pues seguramente se van a quedar al margen. Ustedes están en este grupo de documentos electrónicos. Nosotros tenemos 3 grupos que trabajamos con contadores en Colombia, que son más de 1.500. Entonces estamos capacitando a 1.500 contadores en todo este proceso. Colombia tiene 230.000 contadores, digamos, titulados y unos 150.000 muy activos. Aquí estamos capacitando a 1.500. O sea, es el 1% del total de contadores del país. Hay portales como Actualícese, que Sigo, que Acontar, etcétera. Y hay demasiada información en las redes. Lo entendemos, pero el tema es cómo yo cojo la información y la vuelvo una herramienta en la que yo me diferencie como profesional contable, porque eso es el tema, no es una capacitación más, es cómo cojo el conocimiento para diferenciarme del mercado. Entonces, partiendo de eso, nosotros hoy enviamos este archivo de Excel con un tutorial explicando. Resulta que, no sé si me ayuda Juliana, por allí me escuchan, o María José, o Marta, o Carolina, o Andrea, no sé quién me escucha. O alguien que me quiera ayudar con un ejemplo, hacer las preguntas sencillas, o Aide, o Ángela, o Carlos Duque, no sé, que no le dé pena. Entonces me le abro el micrófono a Juliana aquí para que nos pueda hablar. Juliana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Para que no se me vuelva un monólogo y gracias por contestar. Entonces, Sí, hola. este simulador lo enviamos esta tarde, lo tienen en todos sus chats de WhatsApp, ahorita lo reenvío o le pido el favor o sea, a Marta, si me está escuchando, si lo puede reenviar el simulador, el video en el chat de documentos electrónicos de la DIAN, por favor. Sí, claro. Entonces, lo que hace la DIAN en este momento y en el mundo, porque no solamente la DIAN, sino cualquier país del mundo, es
crear un libro de ventas y compras electrónicas, un libro donde lo que yo vendo está en línea con la DIAN y lo que yo compro está en línea con la DIAN. Entonces, esta es una constructora que se gana 200 millones de ingreso mensual. Si es mensual, significa que anualmente se ganó, pues obviamente 2.400 millones, 200 por 12. Ahora bien, Juliana es la contadora de la empresa y nos dice, mire, Camilo, yo tengo 3 tipos de pagos. Lo que compro con factura electrónica, que es todo esto, lo que compro sin factura, voy a poner aquí lo que compro con factura electrónica con un color. Esto es lo que compra la constructora. Esto es lo que compra sin factura electrónica. Esto es lo que paga de nómina. A ver, pongámosle, no sé, color que se diferencie. Esto, azul. Y esto que está en amarillo es lo que pagó todavía en papel, que actualmente es válido en papel, que son servicios públicos y extractos bancarios, que creo que todos ya sabemos que van a ser documentos equivalentes que este año van a ser electrónicos. Pero eso no nos afecta en nada para efectos del ejercicio. En términos prácticos, lo que hace Juliana como contadora, si estás de acuerdo, Juliana, es que de los 200 millones que tú facturas electrónicamente cada mes, 197 millones es lo que te deduces de impuestos. ¿Sí? ¿Ahí me escuchas? Dame un segundo, ya te habilito el micrófono para que puedas hablar. ¿Allí me escuchas? Sí, dale, qué pena, es que muteé y se cerró el micrófono. Vale, Sí, perfecto. perfecto, ajá. Entonces, lo que pasa en la mayoría de empresas, y creo que estamos de acuerdo todos los contadores en esta reunión, es que si yo me gano 200 millones en mi empresa, pues yo digo a la DIAN que de 200 millones, 197 millones 550 mil son mis costos de operación, ¿cierto? Porque obviamente entre mayor sean mis costos de operación, pues finalmente yo voy a pagar pues menos de impuestos y menos de IVA. Voy a abrir aquí el micrófono otra vez a Juliana. Entonces, en este escenario, este es un 2022 donde todo lo que compré con factura electrónica, si quieres cerrarlo un momentico, Juli, por favor. Yo luego te doy el micrófono. Todo lo que compré con factura electrónica, todo lo que compré sin factura electrónica, que es documento de soporte, todo lo que pagué de empleados y todo lo que pagué en papel, pues me lo puedo deducir. Porque entonces aquí es un 2022 donde todo nos lo estábamos deduciendo. De esa forma, el IVA que yo tengo que pagar es de 86 millones. ¿Y de dónde sale este cálculo de 86 millones? ¿Cuál es el IVA que yo debo pagar? Pues si yo me gano, y pongo la fórmula, 2.400 millones de pesos al año de ingreso, y soy responsable de IVA, pago el 19% de ese ingreso. Pero eso serían 456 millones de pesos que tengo que pagar de IVA de venta. Yo eso lo voy a restar con mi IVA de compra. ¿Y de dónde va a restar la compra de esto? Pues básicamente de lo que yo compré con factura electrónica. De lo que yo compré con factura electrónica. ¿Qué significa? Esto que está en azul. Pero lo que yo compré con factura electrónica está, digamos, segmentado por 2 tipos de facturas, que es lo que compré a crédito, estas 4 de arriba, y lo que compré de contado. Las facturas de contado, que son las de mayor valor, inclusive miren que esta es de 1.272 millones, no tengo que hacerles nada, simplemente al pagarlas ya son costo deducible. Pero las de crédito, de acuerdo a resolución 85 de la DIAN, debo hacerle acuses para que sea costo deducible. Quiere decir que si yo a la fecha no he hecho acuses de factura de lo que compré con factura electrónica en este país, esto que compré con factura electrónica a crédito no me lo voy a poder deducir. Y ojo, si usted su empresa a la fecha compró con factura electrónica el año pasado y no le ha hecho acuses,
no se lo puede deducir ni de impuestos, que es renta, ni de IVA. Luego está el documento soporte, que vamos a suponer que sí lo está haciendo, y luego está nómina electrónica. Al lado izquierdo está un escenario donde todo me lo estoy deduciendo. Y como todo me lo deduzco, pago entre renta e IVA, pago 96 millones de pesos, que es lo que está aquí, que le estamos mostrando. Ahora aquí al lado derecho tenemos la misma información, pero solamente tiene un tema que es diferente, que es que el acuse, las facturas de crédito, en la empresa no han hecho acuses de facturas. Y entonces estas tres que son de crédito, pues obviamente no me las puedo deducir ni de renta ni de IVA. El resto, la empresa sí está haciendo documentos soporte, si hace nómina electrónica, si hace factura electrónica, entonces el resto sí se lo puede deducir. Sí, 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 sí. Pero solamente por esas tres que no está haciendo, el impuesto le aumentó a 452 millones de pesos. Y esto es un caso real de una empresa colombiana de Bogotá que el año pasado venía pagando 96 millones y están corriendo a hacer acuses de facturas porque su impuesto le va a subir a 452 millones de pesos. Esto es totalmente real el caso. Este archivo de Excel obviamente es el caso de esta constructora que se gana 200 millones y que tiene estos costos y gastos. Este archivo de Excel lo enviamos a los... Dame un segundo, por favor. Lo enviamos a los grupos de WhatsApp para que cada empresa pueda hacer su cálculo personalizado, porque su empresa puede ser una empresa de seguros, puede ser una papelería, puede ser un mini market, puede ser una ferretería, puede ser una empresa de químicos, no sé. Entonces, bien sea el caso, yo puedo poner aquí cuánto me gano 50 millones mensuales y empiezo a hacer la relación de lo que pago con factura electrónica, el alquiler, pago el marketing, pago el Facebook, pago tarjeta de crédito, no sé, lo que pago con tarjeta de crédito, lo que pague sin factura electrónica, mi contador me pasa cuenta de cobro, le hago documento soporte, pago comisiones a vendedores externos, les pago con cuenta de cobro, hago documento soporte, le pago al vigilante de la cuadra con documento soporte, le pago a la empleada de la oficina con documento soporte, luego me quedo con dos, tres empleados que tengo realmente de forma directa, término fijo o indefinido, que son mi carga de nómina electrónica, que sí les hago nómina y pago X cantidad, y finalmente lo que puedo pagar actualmente en papel, servicios públicos, extractos bancarios, peajes, etcétera. Eso es lo que puedo pagar en papel a la fecha. Saco la relación de lo que realmente son mis costos y gastos versus mi ingreso y con este archivo yo puedo hacer el cálculo de cuánto es el ahorro que voy a tener al transmitir electrónicamente mis costos y gastos con el ecosistema de la DIAN, que es una gran ventaja. Entonces sí les recomiendo pues que lo puedan ver para que puedan hacer ese tipo de cálculo. Por favor, me dicen si tienen alguna duda o alguna pregunta. No sé si Marta pudo enviar el archivo al grupo de documentos electrónicos de la DIAN. Creo que por aquí no lo han enviado. Entonces lo voy a enviar en este momento al grupo de documentos electrónicos de la DIAN, igualmente para que lo puedan reenviar. Aquí vuelvo y lo envío en este instante al chat de documentos electrónicos de la DIAN. Ahí ya lo tienen en este momento. El mismo archivo de Excel con un video que explica cómo hacerlo. Quedo atento igualmente si necesitan algún tipo de duda o pregunta. Y finalmente, y para terminar, vamos a presentar el brochure de documentos electrónicos de FacturaTech, sobre todo para las personas que trabajan con FacturaTech o las personas que están trabajando, que necesitan que sus clientes tengan documentos electrónicos. Entonces, contarles actualmente FacturaTech qué les está ofreciendo, pues para ellos, obviamente. Permítame aquí un segundo, lo voy a mostrar. Bueno, Facturatec en Latinoamérica, pues en México, en diferentes países, ya tenemos más de 17 años haciendo documentos electrónicos en América Latina. Colombia apenas está empezando a vivir su ecosistema de documentos electrónicos. Llevamos del 2020 hasta el 2023, llevamos 3 años. México tiene
17 años haciendo documentos electrónicos, Chile tiene 20 años haciendo documentos electrónicos, Brasil tiene 18 años haciendo documentos electrónicos, Perú tiene 14 años con documentos electrónicos. Entonces, Colombia es el país más joven en ecosistema electrónico de la región. Por eso, obviamente, el ritmo con el que viene la DIAN tan rápido implementándolo. Porque, vuelvo e insisto, nos venimos desatrasando a lo que está pasando en el resto de América Latina. Este es el ecosistema de documentos electrónicos. En la parte de arriba está la emisión de factura, la facturación electrónica, la recepción de factura, que ha costado mucho en Colombia, la nómina electrónica y el documento de soporte, que es lo que actualmente debe estar transmitiendo un responsable de IVA. Abajo está lo que va a pasar en 2023 muy fuertemente. El título valor radian, que va de la mano con hacer una correcta aceptación de facturas, los documentos equivalentes electrónicos, extractos bancarios, peajes, servicios, ah, servicios públicos, etcétera. El post electrónico, o mejor, la factura electrónica en establecimientos de comercio, que es la resolución 1092, y servicios financieros, que es el tema de los factores o las entidades financieras que van a apalancar el factoring, entidades bancarias o fintech, financieras tecnológicas. Nosotros disponemos de 3 modalidades o de 4 modalidades para el mercado. 3 para los contribuyentes que quieren, que no tienen un software o que lo quieren actualizar, que son un portal de documentos electrónicos que es gratuito, donde solamente pago por los documentos que transmito. Y es el líder del mercado, que es totalmente gratis y solamente yo digo, yo necesito hacer 2 facturas mensuales. Entonces yo le digo, compras un paquete de 25 facturas que vale 71.900 el año. Eso le costó a una empresa que hace 2 facturas electrónicas mensuales. Eso es un ejemplo. Si la empresa me dice, no, mire, yo hago 20 facturas electrónicas mensuales, le digo, compras un paquete de 200 que le vale 196.200. De acuerdo a la cantidad de documentos electrónicos que yo transmita, es lo que yo pago. E igual forma está el documento soporte, de igual forma está la cantidad de facturas que recibo o la cantidad de empleados que tengo. Nosotros manejamos todo el ecosistema de la DIAN, incluido factoring. Pero este portal es solamente de transmisión de documentos electrónicos para un tipo de contribuyente que solamente quiere transmitir los documentos electrónicos y nada más. Primera opción. Segunda opción, necesito un software, puede ser POS, o sea, POS significa Point of Sale, punto de venta, que me maneje mi inventario, mi cartera, mi facturación, mi interfase contable y que sea fácil porque soy una ferretería o soy una joyería o un mini market, etcétera. Ok, está nuestro software POS que vale 60.000 pesos mensuales y le maneja todo el punto de venta con factura electrónica, con nómina electrónica, documento de soporte, todo en 60.000 pesos mensuales. Punto. Puede estar el otro escenario que nos dice, yo quiero que tenga todo lo del punto de venta o todo mi proceso administrativo, bodegas, inventarios, sucursales, cartera, cuentas por cobrar, cotizaciones, facturación, nómina, mi proceso administrativo, más un módulo contable que me haga información exógena, que me haga medios magnéticos, que me haga NIF, que me haga estados financieros, todo. Ah, bueno, entonces ya requiere un software o un ERP contable. Un ERP, esa palabra la vamos a encontrar en todas partes a nivel mundial y en Colombia, que significa un sistema de información gerencial. ERP significa, pues, en inglés, Enterprise Resource Planning, que realmente significa sistema de información gerencial, que significa yo instalar un sistema que me permita controlar mi empresa. Cuánto vendí, cuánto pagué de nómina, cuánto tengo de inventario, cuánto tengo en cartera, cuánto pago de proveedores, cuánto tengo en sucursales, cuánto tengo en bodegas, cuánto pagué a la DIAN de impuestos, cuánto tengo de estados financieros, o sea, tener la visual de mi negocio, un ERP contable, realmente. Ese ERP contable arranca en precios de 110.000 mensuales. ¿De qué depende el que yo instale un portal de documentos electrónicos, un ERP POS o un ERP contable? De la necesidad que tenga como contribuyente. Si soy un profesor que hace una factura electrónica al mes, no necesito ni ERP POS ni ERP contable, necesito un portal de transmisión electrónica. Punto. Es muy sencillo, muy práctico. Si soy una ferretería, si le recomendamos tenga un sistema POS que le maneje todo en uno
sobre todo que haga el cambio entre facturación post a factura electrónica en tiempo real. Y si ya requiero que tenga transmisión de todo el tema contable, pues tenga un módulo que haga exógena, medios magnéticos, NIF, estados financieros. Depende realmente como de la necesidad que tenga pues, el contribuyente. Eso para los clientes que no tienen software o se quieren cambiar. Para quienes tienen software y quieren seguir con él, y es totalmente entendible, hacemos conexiones web service, que es el cuarto escenario, donde nos conectamos con ese tipo de software que tengan. Hoy estamos conectados con más de 240 casas de software en Colombia y pues no es por nada, tenemos el mayor cantidad de clientes en este país, que son 180.000 a la fecha y más de 900.000 en México. Estos son los clientes que manejamos como a nivel corporativo. Manejamos Ecopetrol, atendemos al Grupo Éxito, que es el mayor facturador electrónico que tiene el país. Atendemos a Colsubsidio como Caja de Compensación, a Famisanar, a Vocia, a Sura, Protección, bueno, etcétera. A Nutresa, atendemos las empresas estatales igualmente. Y es, digamos, como contarles eh, mm, que a la hora de hacer documentos electrónicos se tiene que buscar, obviamente, pues solidez, buena transmisión en tipo de servidores. Los servidores deben ser físicos. Pregúntenle a su proveedor tecnológico, si no es Facturatec, que tenga servidores físicos. Es una pregunta obligada de muchos países. En Colombia apenas estamos aprendiendo a preguntarle al proveedor tecnológico, garantíceme que usted me transmite con servidores físicos y no con servidores nube, porque un servidor nube es más proclive a ataques cibernéticos y más proclive a que se esté cayendo continuamente cuando haya mucho flujo de transmisión o cuando lleguen muchos contribuyentes a transmitir el 14 del mes a hacer nómina electrónica, que muchas veces se caen los servidores. Entonces es buscar un proveedor que tenga la capacidad de responder ante todo lo que va a llegar al mercado colombiano, que apenas está arrancando en transmisión de documentos electrónicos. No me quiero extender más porque la idea es que no sea pues un espacio pues tan largo, creo que me ha demorado muchísimo, mil disculpas, pero la idea es dar pues bastante claridad de qué está pasando en el Colombia, qué está pasando en el mundo, qué tengo que hacer con las cosas de facturas, cuál es el impacto y quién es Facturatec. Y espero haber sido, ojalá, pues lo más claro posible. A todos, muchas gracias por la atención, por haber dedicado este espacio para escucharnos. La información la envié en el grupo de la DIAN, allí la pueden revisar. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues estamos atentos a escucharlos. Nos interesa mucho esta relación con los contadores de forma muy, digamos, muy activa. Aprovechenla porque realmente este es un momento importante para Colombia, de crecimiento en la carrera de los contadores. Entonces, con el mejor ánimo les digo, aprovechen el momento que están viviendo para capacitarse, para diferenciarse, tienen la oportunidad de hacerlo y estamos allí para acompañarlos. Tenemos un programa que se llama Referidores Plus, que seguramente los van a llamar, les van a contar. Creo que es una buena oportunidad para que trabajen con nosotros de la mano con el ánimo de que se puedan volver expertos en documentos electrónicos y se puedan diferenciar en el mercado, y diferenciarse es la posibilidad de crecer, de conseguir más clientes, de crecer en la empresa, bien sea si soy independiente, soy un empleado como contador, pues que yo pueda crecer. Ese es el ánimo. Entonces, eh, los escuchamos. Si tienen alguna duda, algún comentario, mi nombre es Camilo González, estoy en el grupo de WhatsApp de la DIAN y pues estamos atentos a escucharlos igualmente. Todos, muchas gracias, una feliz noche y bueno, espero que haya sido de utilidad esta charla. Que estén bien. Hasta luego.